Entonces, su primer tema, bueno, son dos temas en su primera clase. Van a ver lo que es vértebras y columna vertebral y cuello parietal. Vértebras y columna parietal, perdón, y columna vertebral es un tema relativamente sencillo porque me parece que fue su último tema en lo que es Anato 1, al menos los tipos de vértebras y eso me parece. Pero entonces vamos a empezar primero con lo más facilito que vendría a ser columna vertebral. La columna vertebral, chicos, va a tener funciones, ¿sí? Las principales son tres, o bueno, son cuatro, pero los agrupan en tres. Es la de soporte, ¿sí? Se encarga de tener el soporte de todo el cuerpo, básicamente. La protección de la médula espinal y la postura y la locomoción, ¿sí? Son las funciones primordiales principales de tu columna vertebral. Y además, otra cosa importante de la columna vertebral van a ser lo que son las curvaturas, ¿sí? Tenemos dos. Tenemos dos anteriores que se les van a conocer como convexas y dos posteriores que se les va a conocer como cóncavas. Ahora, estas curvaturas se van a dividir o se clasifican en dos, ¿sí? En curvaturas primarias, que su nombre lo dice, son primarias, es congénito, naces, es desde el nacimiento, y las curvaturas secundarias, que son las adquiridas, ¿sí? Ya sea por una posición mala o por una posición adecuada, etc. Las curvaturas primarias, chicos, se van a subdividir a su vez en cifosis torácica y cifosis pelviana. Y las curvaturas secundarias las vamos a conocer como lordosis cervical y lordosis lumbar. Entonces, si te sabes los nombres, más o menos sabes dónde está estructurado en lo que es tu columna, ¿no? Entonces, empezamos. Si empezamos la cervical, es lordosis cervical, entonces debe ser la primera, ¿sí? Está acá, lordosis cervical. De ahí, ¿quién te sigue? Tu cifosis torácica, ¿sí? A la altura torácica. De ahí, ¿quién te va a seguir? Tu lordosis lumbar, ¿sí? Porque sigue la parte lumbar. Y por último, tu cifosis pelviana, ¿sí? Porque lo último ya es la pelvis. Entonces es cervical, torácica, lumbar y pelvis, ¿sí? En ese orden, acuérdense. Y si se dan cuenta, es de un lado a otro, ¿no? Empieza con la derecha, sigue con la derecha, sigue con la izquierda, de nuevo a la derecha y de nuevo a la izquierda, ¿sí? Entonces, para que no se olviden, las que están a su derecha vendría a ser la lordosis cervical y la lordosis lumbar. Y las que están para su izquierda, la cifosis torácica y la cifosis pelviana. Ahora sí, en vértebras, este es el resumen de todo lo posible de vértebras. Vamos a empezar con lo que es la vértebra tipo, ¿sí? Es decir, lo que todo vértebra va a tener, ¿sí? Toda vértebra va a tener un cuerpo, un arco neural y un agujero vertebral. Ahora, cada vértebra va a tener diferente cuerpo, diferente agujero vertebral, etc. Ahora, el cuerpo de una vértebra por lo general va a ser cilindroideo, ¿sí? O sea, de una vértebra tipo. De ahí, su arco neural vendría a abarcar todas estas estructuras, ¿sí? Se va a dividir en dos, en lo que son masas laterales y apófisis espinosa, ¿sí? Apófisis espinosa se van a acordar porque es como un cachito, ¿sí? Miren acá, es como un cachito que sale de la vértebra. Entonces, esa es la apófisis espinosa. ¿De qué se va a encargar? Es el punto de inserciones de tanto músculos como de ligamentos. Eso es importante de la apófisis espinosa. En cambio, las masas laterales se van a subdividir en más cosas. Tienes tu apófisis transversa, que está por acá también en forma de cachitos. Tienes tus apófisis articulares, que es esta de acá. Tienes tus pedículos y tienes tus láminas, ¿sí? Los pedículos vendrían a estar bien pegados a lo que es el cuerpo y las láminas más que todo cerca de tu apófisis espinosa, para que no se confunda. Ahora, algo también importante es saber diferenciar pedículos y láminas, ¿sí? Los pedículos unen al cuerpo vertebral, las láminas se van a encargar de formar lo que es el techo de tu arco de la vértebra. Y hay otra característica más de las láminas, que ahorita les voy a mencionar. Y por último, les había dicho que toda vértebra tiene un agujero vertebral. Este agujero vertebral va a formar parte del canal vertebral, como su nombre lo dice. Va a contener a la médula espinal, va a continuar con la cavidad craneal a través del agujero magno, ¿sí? Ojito, chicos, el agujero magno, les voy adelantando, es el agujero más grande que van a tener, ¿sí? En todo lo que es vértebras, cráneo, el agujero magno. Ahora, algo más del cuerpo que acá les han puesto en su teoría es que soporta el peso de la vértebra, ¿sí? El cuerpo de cada vértebra va a soportar el peso y el tamaño va a aumentar en sentido inferior.
Ahora sí. Este es un PPT de sus ciclos anteriores, porque ya los han cambiado, pero igual me gusta mostrarlo porque te explica básicamente lo que les acabo de decir, todo lo del arco neural. Se dividía en dos, ¿verdad? En masas laterales, que vendría a abarcar todo lo de acá arriba, y apófisis espinosa, que vendría a ser el cachito, la protuberancia que está acá abajo. Ahora, para que se ubiquen un poco, acá estaban las apófisis articulares, ¿sí? Son cuatro. Dos superficiales, perdón, dos superiores y dos inferiores. Las inferiores no las podemos ver porque estamos en una vista superior. De ahí, ¿qué más teníamos en las masas laterales? Teníamos al pedículo. Teníamos también a las láminas que están por acá. Y teníamos a las apófisis transversas. Ahora sí, acá era lo que yo quería que se acuerden. A ver, marcado. Sí. Pedículo, acuérdate que une masas laterales con cuerpo vertebral. ¿Sí? Pedículo, ¿dónde está tu pedículo? Está por acá, ¿verdad? A ver, vamos a cambiar. Ya, tu pedículo estaba acá. ¿Qué va a unir? Masas laterales, que era todo esto, y el cuerpo vertebral, ¿sí? Perdón, masas laterales, ahí está, y cuerpo vertebral. De eso se encarga tu pedículo. Une masas laterales con cuerpo vertebral. Y la lámina va a unir lo que son las masas laterales, ¿con quién? Con tu apófisis espinosa, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre pedículo y lámina. Y bueno, al menos en mi ciclo me preguntaron en los pasitos que daban en el anfiteatro, qué era un pedículo, qué era una lámina, qué cosas unían, etcétera. Entonces, por ahí se los he puesto. De ahí, rápidamente vamos a ver, no vamos a ver todas las vértebras porque el ciclo pasado cambiaron los PPTs, entonces, solo les han puesto las vértebras cervicales, así como que para que vean todo. Entonces, vértebras cervicales, acuérdate que van a ser 7, son 7 vértebras cervicales. Primeras características, empezamos con el cuerpo. El cuerpo, chicos, va a ser pequeño, ¿sí? Pequeño. El cuerpo es pequeño. Y van a tener apófisis semilunares, que si se dan cuenta, su nombre es porque tienen como que la forma de media luna, ¿sí? Las apófisis semilunares. Y esta es una característica que solo van a tener tus vértebras cervicales, ni las vértebras torácicas, lumbares, no tienen las apófisis semilunares, solo las cervicales. De ahí, pasamos a lo que es arco neural, ¿sí? Arco neural, ya te había dicho, se divide en masas laterales, apófisis espinosa. Masas laterales, tienes a tus apófisis transversas, ¿sí? Más o menos acá. Tus apófisis transversas. Y las apófisis transversas de estas vértebras cervicales van a tener como un agujero donde van a salir o van a emerger estructuras, que vendría a ser lo que es tu van, ¿sí? Vena, arteria, nervio. Aquí vas a tener a tu vena vertebral o vena emisaria, a tu arteria vertebral y a tu nervio simpático vertebral. Ese es el van de las vértebras cervicales, para que no se olvide. De ahí, en masas laterales también vemos lo que son las apófisis articulares, ¿sí? Que vendrían a ser estas de acá. Ahora, las apófisis articulares tienen un eje horizontal, ¿sí? Y por lo mismo que es horizontal, también las láminas, miren acá para que vayan relacionando. Las láminas van a ser cuadriláteras, es decir, que el diámetro transverso es mayor que el diámetro vertical. Entonces es como un rectángulo, ¿no? Y es por esto mismo, tanto del eje horizontal, que tus láminas sean cuadriláteras, que va a favorecer lo que es la espondilolistesis. ¿Qué quiero decir eso? Que es que tus vértebras se pueden, para que lo entiendan, se pueden deslizar, ¿no? Más fácil, se deslizan. Y eso ocurre en los accidentes, ¿no? Por ejemplo, estás sentado y el carro choca, entonces tu vértebra, ¡pua!, así te haces para adelante, para atrás, bien fuerte. ¿Y qué puedes ocasionarte? Que te lastimes la columna, ¿no? Las vértebras. ¿Y qué pasaba o qué emergía por las vértebras? También sale tu nervio raquídeo. Entonces es importante, y es por eso que siempre dicen que cuando hay un accidente traten de mover lo menos posible el cuello, por lo mismo que puede suceder lo que es la espondilolistesis. Ya. De ahí, pedículo. El pedículo de las vértebras cervicales va a ser, ¿dónde está? Acá está. Va a ser también pequeñito, acá está. Pedículo pequeño, las láminas ya les dije que eran cuadriláteras.
Y las apófisis espinosas van a ser bituberosas y de orientación horizontal, ¿sí? Ahora, tenemos las vértebras cervicales desde la C1 hasta la C7, ¿sí? Desde las hasta la C3, C5 me parece que son vértebras pequeñas, ¿sí? Son pequeñas. Y la C7, la apófisis va a ser larga, ¿sí? La apófisis espinosa, que vendría a ser este de acá, va a ser larga. Y a lo mismo que es larga, va a ser palpable. Entonces, ¿cómo sabes tú cuál es tu C7? En las personas que son o que tienen un índice de grasa bien poquito, al momento de agacharse, no ven que se les notan los huesitos de la columna atrás en la espalda. Entonces, el que más sobresale vendría a ser tu C7, ¿sí? Por lo mismo que es la apófisis espinosa larga, que es más palpable. Y ese es un punto de referencia que usan, más o menos, como para saber dónde está tu vértebra. Por último, de las vértebras cervicales es su agujero vertebral, ¿sí? El agujero vertebral de esta vértebra va a ser grande y va a tener forma triangular, ¿sí? Cuerpo pequeño, pero agujero vertebral grande. Y de forma triangular, porque hay otras vértebras que son pequeñas y son de forma circular, o son pequeñas, pero de forma triangular. Entonces no se vayan a confundir el tamaño. De ahí, em, de ahí les van a mencionar sobre algunas vértebras especiales, que son la C1, la C2, sí, esas dos, la C1, la C2 y la C7, que ya les expliqué que era la más palpable y la que sobresale. Entonces, pasando a la C1 va a tener otro nombre, ¿sí? Generalmente nadie le dice cervical 1, todo el mundo le dice atlas, ¿sí? Y a la C2 todo el mundo le dice axis. Ahora, ¿cómo te acuerdas cuál es primero, cuál es el 2? Por orden alfabético. Todas empiezan con A. Ya, perfecto. Entonces de ahí le sigue la segunda letra, ¿no? La T y la X. ¿Cuál va primero? Va primero la T. Entonces el Atlas, que es con T, C1, y Axis, que la X va casi al último, C2. Yo me acuerdo así. Ahora, el Atlas, lo que es característico del Atlas, a ver, vamos a resaltarlo, es que carece de cuerpo vertebral, ¿sí? Eso es importante, porque eso lo diferencia bastante del Axis. ¿Por qué? Porque el Axis, aparte del cuerpo vertebral, la diferencia del axis vendría a ser esta protuberancia, que se llama odontoides, ¿sí? En cambio, el atlas no tiene, pero el atlas carece de cuerpo vertebral. Y este odontoides hace como si fuera el cuerpo vertebral al atlas. No sé si me entienden. Es como que se complementan, como si fuera un rompecabezas. Por eso va uno debajo del otro. Entonces, de ahí, atlas carece de cuerpo vertebral. De ahí, ¿qué más les puedo decir? Bueno, que se van a articular en la manera superior con el cóndilo occipital y de la manera de la vista inferior con la faceta articular del 2, ¿no? Con el odontoides, mejor dicho. Que el odontoides es la faceta oval o protuberancia, pero se le dice faceta. De ahí, el axis tiene otra característica importante, que vendría a ser una articulación, ¿sí? Que es junto con el atlas, ¿sí? Ya saben que el atlas y el axis van uno debajo del otro, ¿sí? Se complementan. El axis tiene su proceso odontoides que entra en el atlas, que no tiene cuerpo vertebral. Entonces ahí se complementan. Entonces, hay una articulación que va a estar formada por lo que es el axis y por el atlas, ¿sí? Que se le va a conocer como articulación atlanto-oxoidea, ¿sí? Atlas, axis, atlanto-oxoidea. Y se va a encargar del movimiento giratorio, ¿sí? Del giratorio de la cabeza. Porque si ustedes se tocan en la parte de atrás del cuello, van a sentir las primeras vértebras literalmente detrás de su cuello, ¿no? Las primeras vértebras. Entonces, esas se encargan de girar, ¿sí? Articulación atlanto-oxoidea, girar la cabeza. Entonces, no se vayan a olvidar. Por si acaso se los pongo acá. Y tiene el proceso odontoides. Ya, de ahí, ya nos olvidamos de lo que son las cervicales, ya vimos las tres cervicales especiales, la C1, la C2 y la C7. Ya vimos que el agujero vertebral es grande y triangular, que el cuerpo es pequeño, que las láminas son cuadriláteras, que es más propenso que ocurra la espondilolistesis en lo que es la cervical. Entonces, ahora vamos a pasar de manera rápida a lo que es... ay, ¿dónde está? Bueno.
a lo que es las vértebras lumbares. Quería agrandarlo, pero la verdad que no sé cómo se hace. Ya. Entonces, las lumbares van a tener un cuerpo grande, ¿sí? Cuerpo grande. Todo esto de acá, vamos a hacerlo acá. Todo esto de acá es el cuerpo grande, ¿sí? Va a tener un agujero vertebral también de forma triangular, pero más pequeño, ¿sí? No como el vertebral, perdón, como el cervical, que era grande. De ahí va a tener también sus apófisis transversas, como toda vértebra. Va a tener el apófisis espinosa y las lumbares, las vértebras lumbares no tienen carillas para las costillas, ¿sí? No tiene carillas para las costillas. De ahí, las dorsales, acuérdate que son 12, ¿sí? Su nombre lo dice, dorsales 12. El otro nombre de las dorsales también es torácicas, ¿sí? No vayan a hacer que les pregunten. Son las torácicas. Y las dorsales tienen una peculiaridad. A ver, déjenme ver si puedo ampliar. Creo que no se puede. Bueno, chicos, les voy diciendo que yo con la tecnología, la verdad, que no, pero... Ah, acá está. Soy ciega. Ya, ampliar, les estaba hablando de las dorsales, ¿no? Que tenían una característica peculiar. Estas van a tener carillas, ¿sí? Van a tener carillas completas. No todas, pero algunas, ¿sí? La torácica 1 o dorsal 1, la décima primero y la décima segundo, o sea, la 1, la 10, la 11 y la 12, van a presentar carillas completas, ¿sí? Para las costillas, carillas articulares completas. ¿Cuál es el agujero, perdón, cómo es la forma del agujero de estas torácicas? Van a ser redondos, ¿sí? No son triangulares, y no hay agujeros transversos, como vimos en la cervical, que pasaba la van, ¿no? En la vena arteria inguinal. Ahora, lo importante de estas dorsales o torácicas, como quieras llamarlas, aparte de sus carillas, va a ser la apófisis espinosa. Va a tener una peculiaridad. Se van a dividir en tipos, tipo A, tipo B, tipo C, ¿sí? Y es fácil de acordarse, la verdad. La tipo A va de la torácica o dorsal 1 a la torácica dorsal 3, ¿sí? ¿Y cuál es su característica? Que su apófisis espinosa va a llegar hasta el borde inferior de su mismo cuerpo. Acá, ya. Acá está tu dorsal, ¿no? Entonces, la tipo A la van a diferenciar porque su agujero, su apófisis espinosa, que vendría a ser su cachito, va a llegar hasta el borde inferior, chicos. Llega hasta el borde inferior, hasta acá va a llegar, así. Así, va a llegar hasta el borde inferior de su mismo cuerpo, o sea, de esta misma vértebra. O sea, si esta es mi T1, su apófisis espinosa va a llegar hasta el borde inferior de la misma T1. Igual con la T2, su apófisis espinosa va a llegar hasta el borde inferior de la T2. Y lo mismo con la T3, su apófisis espinosa va a llegar al borde inferior de la T3. Ese es el tipo A. El tipo B van a seguir de la T4, T5, T6, T7, ¿sí? Y su apófisis espinosa va a ser un poquito más largo. Ya no va a llegar al borde inferior de su misma vértebra. O sea, si esta es mi T4, mi apófisis espinosa al del cuerpo, o sea, a la mitad de mi siguiente vértebra. A la T5, por ejemplo, va a llegar el apófisis espinosa, ¿sí? Y así lo mismo. El T5, su apófisis espinosa va a llegar a la mitad del T6, el T6 va a llegar a la mitad del T7 y el T7 va a llegar a la mitad del T8. Y el tipo C vendría a ser ya el más largo, ¿sí? Es que el borde inferior, perdón, tienes el T8, T9, T10, T11, T12. Entonces, tienes tu T8. Su apófisis espinosa de la T8 va a llegar al borde inferior de tu T9, ¿sí? Es lo mismo que el A, pero de la vértebra siguiente. No sé si estoy siendo bastante clara en eso. Chicos, ¿me entienden eso? Si no, para dibujarles por acá. Chicos, ya chicos, voy a tomar su silencio como que todo está claro. Em,
Y ya, bueno, eso era lo importante de las apófisis espinosas, ¿no? El tipo A, tipo B, tipo C. Me parece que eso no le mencionan en sus teorías, ya no, pero igual es bueno saberlo, ¿no? Y bueno, acá se los dejé para que lo tengan a la mano de la manera más clara y concisa posible. Y bueno, acá les dejé un resumen, un cuadro de resumen de todas las vértebras, ¿no? De la cervical, de la torácica, de la lumbar, cómo es el cuerpo, las apófisis articulares, la transversa, sus láminas, la apófisis espinosa y el agujero vertebral, como para que lo tengan ahí de frente como que resumen. Ya chicos, hasta ahí está todo claro. A ver, no sé si están escribiendo por WhatsApp. Si pueden, prendan su micrófono, porfa. ¿Está todo claro hasta ahí, chicos? Doc, el anterior lo podría repetir. Disculpe, no estoy un poco fónica. Lo que dijo que si nos podía explicar nuevamente, quizás dibujándolo. Ah, ya. A ver, vamos a poner acá. Ya. Las vértebras. Disculpa. Creo que ya. Las vértebras dorsales o torácicas, acuérdense, primero son 12, se dividen en tres tipos, dependiendo de su apófisis espinosa, ¿sí? Entonces, la tipo A, que vendría a ser de la T1 a la T3, ¿sí? A la T3, va a ser así, bien. Acá está tu vértebra, ¿no? Y el apófisis espinosa, que vendría a ser este cachito, sube un poquito y baja. Baja hasta el borde inferior de la misma vértebra. Supongamos que esta es la T1. Entonces mi T2 vendría acá abajito y lo mismo. El apófisis espinosa hasta el borde inferior. En cambio, este es el A. En cambio, el B, que vendría a ser de T4 a T7, el apófisis espinosa, por ejemplo, acá está el T4, acá está el T5. Entonces, el apófisis espinosa de las tipo B, les estaba diciendo que llegaba a la mitad, sí, a la mitad de la vértebra siguiente, ¿no? Entonces van a ser más largas, llegan hasta la mitad su apófisis espinosa. Igual este hace así hasta la mitad. En cambio, el tipo C, que ya es el más grande, es de la T8 a la T12, va a llegar su apófisis espinosa de acá, va a irse hasta acá abajo casi, ¿sí? Hasta el borde inferior de la siguiente vértebra de abajo. Entonces, la tipo A es borde inferior, pero de su misma vértebra. La tipo B es la mitad del cuerpo de la siguiente vértebra. Y la tipo C es el borde inferior, pero de la próxima, de la vértebra continua, que le sigue abajo. ¿Así mejor? No Sí, sé. doc. Ya. Ya, entonces ahora vamos a pasar a lo que es cuello parietal. Ya todo esto es vértebras, hasta ahí acabó su tema de vértebras. De ahí seguiría cuello parietal. Que la verdad cuello parietal es más que todo los músculos del cuello, los triángulos que se forman con los músculos, pero antes de ver eso, les van a hablar un poquito de lo que son las fascias. Lo que yo quiero que se acuerden, sí o sí, es que es la plastina, ¿sí? La platisma. Esta va a ser una capa delgada, ¿sí? Que va a estar en el músculo, capa delgada muscular, que se va a unir a tu mandíbula. No voy a hacer que les pregunten, me parece que el ciclo pasado preguntaron eso, entonces por si acaso les pongo. Y bueno, van a ver fascias, ¿sí? La fascia superficial profunda. Van a tener lo que es la lámina superficial, la lámina prevertebral, la lámina pretraqueal y la lámina carotidia, perdón, vaina carotidia. La lámina superficial de la fascia cervical va a rodear todo lo que es el cuello, ¿sí? Acá se les he puesto, rodea, acá, rodea todo lo que es cuello
Entonces, ¿a quién me va a rodear? A lo que es el músculo esternocleidomastoideo, que vendría a estar acá, músculo esternocleidomastoideo, a tus trapecios, ¿sí? A los trapecios, y también a los músculos infrayoideos, ¿sí? También a los músculos infrayoideos. A los músculos infrayoideos. Ahora, de ahí tienes a tu lámina prevertebral. La lámina prevertebral, su nombre te va a ayudar. ¿A quién va a envolver, a quién va a rodear? A los músculos prevertebrales, ¿sí? Por ejemplo, está acá. A los músculos prevertebrales, a los músculos escalenos, acá, disculpen chicos, acá está tu lámina prevertebral. Entonces, ¿a quién va a rodear? A los músculos escalenos. Músculo escaleno anterior, medio y músculo escaleno posterior, ¿sí? A los tres escalenos. A los profundos del dorso y a los músculos prevertebrales. Sí, ese se va a encargar tu lámina prevertebral. De ahí tu lámina pretraquial se va a encargar de lo que es tráquea, el esófago y la glándula tiroides que estamos en la escuela. ¿Sí? Tráquea, esófago y glándula tiroides. Acá también lo pueden ver. Tráquea, esófago debajo y glándula tiroides. ¿Sí? Eso es de la lámina pretráquea. Y la vaina carotidia se va a encargar de rodear a lo que es la arteria carótida común, a la vena yugular interna y al nervio vago. Sí, ahora la vaina carotidia también se le va a conocer como la fascia cervical media, hoja profunda o visceral, ¿sí? De las fascias. Entonces, te va a rodear todo lo de acá. Arteria, vena y nervio, igual acá. Arteria, vena y nervio. Acá está tu vena yugular interna, arteria carótida común, nervio vago. Entonces, esas vendrían a ser más o menos las fascias. No he visto que pregunten mucho, más que todo les pueden preguntar esto de acá, porque las estructuras son arterias, nervios, venas, y de ahí les pueden preguntar esto de acá también, porque son músculos que ya conocen, ¿no? Músculo trapecio, esternocleidomastoideo, infraoideos, que ahorita se los voy a presentar. Aquí. No he visto que les expliquen uno por uno. Ciclos anteriores sí explicaban uno por uno, pero ahora no he visto que ya lo hagan, pero igual se los he puesto acá. Tienes dos tipos. Disculpen. Un segundito. Ya, ahora sí. Tienes dos tipos de músculos, ¿no? Suprayoideos, infrayoideos. ¿De quién se rigen si está arriba del yoides, debajo del yoides? Entonces, mejor dicho, acá está tu yoides, para que te ubiques. ¿Sí? Un huesito. Ya. Entonces, los supra son los que están arriba y los infra son los que están abajo. ¿Quiénes están arriba? El digástrico, que es este de acá. Vamos a ponerle otro color. Y de por sí ya les voy diciendo que el digástrico no se divide, pero tiene dos nombres, ¿sí? Vientre anterior del digástrico, vientre posterior del digástrico. Entonces, empezamos con el vientre posterior del digástrico porque está más para atrás, pasa por debajo del estiloioideo y sale como vientre anterior del digástrico, ¿sí? Porque ya está más para anterior, más para afuera. Ese es un suprayoideo. Tu segundo suprayoideo ya te lo dije, bueno, ahorita, ¿no? El estiloioideo, ¿sí? Tu tercer suprayoideo es el genioideo, que es este de acá, no se ve muy bien. Y el cuarto es el miloioideo, que está al costadito del genio, ¿sí? En cambio, los infrayoideos tienes al tiroioideo y al esternotiroideo, tienes al homoioideo, ¿sí? Que el homoioideo va por acá o por acá, pasa debajo
de tu esternocleidomastoideo, ¿sí? Pasa debajo del esternocleidomastoideo y se sigue continuando, ¿sí? Homoioideo, para que se ubique. Este de acá es tu esternocleidomastoideo. Entonces, ahí está todo homoioideo. Y también tienes al esternocleidoioideo, ¿sí? Ya. Igual, igual acá se los he dejado en un dibujo que encontré. Me pareció bonito y te lo explico todo bonito para que lo tengan en consideración. Y de ahí, ahora sí, pasamos a lo que de verdad es cuello parietal, ¿sí? El cuello, chicos, se va a dividir en dos regiones, ¿no? Región anterior del cuello, que es para adelante, región posterior del cuello, que vendría a ser tu nuca, todo lo detrás. La región anterior del cuello se va a dividir también a su vez en dos, en cuello parietal y cuello visceral. Parietal es todo lo que son contornos y visceral son vísceras, son órganos internos. Y el cuello parietal se va a subdividir a su vez en parietal lateral, que son los costados, y parietal anterior, que es la parte de adelante, ¿sí? La parte lateral vas a tener dos triángulos y en la parte anterior vas a tener tres triángulos, ¿sí? Es como que el resumen de todo cuello parietal. Y bueno, la región anterior del cuello, ustedes en Anato 1 vieron los planos de disección, ¿no? Que se empieza por piel, que en este caso va a ser delgada y fina. De ahí le seguía el tejido celular subcutáneo, que vendríamos a ver lo que son los músculos plastimamioides, plexo cervical superficial, los linfáticos, vasos superficiales. De ahí seguía lo que es la fascia, el plano muscular y vasos y nervios, ¿no? Como para que recuerden. Ahora sí, acá sí necesito su atención porque son varios triángulos, pero vamos a empezar dividiéndolos en dos, como les había dicho. Triángulo cervical anterior, triángulo cervical posterior. ¿Quién me define cuál es anterior, cuál es posterior? Tu esternocleido mastoideo. Primer punto. ¿Ya? Primer punto es que sepan ubicar dónde está tu esternocleido mastoideo. ¿Sí? No se vayan a olvidar. Es el músculo que jamás pueden confundir. Esternocleido mastoideo. Entonces, si está por delante, es triángulos cervicales anteriores. Si está por detrás, triángulo cervical posterior. Ahora, triángulo cervical anterior. Vamos a ver los límites. Límite superior. ¿Quién está? El borde inferior de qué? De tu mandíbula. ¿Sí? Que va a unir una línea hasta el apófisis. Más o menos hasta acá. Apófisis de tu músculo mastoides. ¿Quién es su límite anterior? Una línea media del cuello. ¿Sí? La línea del cuello. El límite posterior va a ser su borde anterior del músculo esternocleido mastoide. Entonces, esos vendrían a ser los límites. Y bueno, acá les han puesto que el límite inferior, que vendría a ser esto de acá, es más que todo tu clavícula, ¿no? La cara superior de la clavícula. Ahora, el triángulo cervical posterior, ¿quiénes van a ser los límites? Límite anterior vendría a ser el borde posterior del esternocleido mastoideo. ¿Quién vendría a ser su base? La clavícula, ¿sí? La cara superior en el tercio medio, ¿sí? Tercio medio. Y su borde posterior es el borde anterior del músculo trapecio, ¿sí? Entonces, esos vendrían a ser los límites de tus dos triángulos grandes, ¿sí? Triángulo cervical anterior, triángulo cervical posterior. Ahora, en cada triángulo van a haber otros triangulitos, ¿sí? Para poder estudiarlo de mejor manera. El triángulo cervical anterior tiene 4 triángulos, ¿sí? No se asusten, son 4. Tienes, a ver, empezamos con el triángulo digástrico, submaxilar o submandibular, porque está debajo de la mandíbula, está cerca del músculo digástrico, que es este de acá, ¿sí? Está cerca, entonces por eso es ese nombre. Segundo triangulito, el triángulo submentoniano, que está por acá, ¿sí? O suprayoideo. Submentoniano porque está justo debajo del mentón, o suprayoideo porque está encima del yoides, ¿sí? Castaño, del yoides. Tienes tu tercer triangulito, que vendría a ser el triángulo muscular o también triángulo carotidio inferior, o también conocido como homotraqueal, ¿sí? Porque va a estar cerca del omioide. Entonces, esos vendrían a ser tus
triangulitos. 1, 2, 3, 4. Sí, acá está el otro. Ya. Y en el triángulo cervical posterior vamos a tener acá el triángulo occipital. Y el triángulo occipital es más fácil de acordarse porque está el esternocleidomastoideo, está el trapecio. Es el triángulo supraclavicular, que está arriba de tu clavícula, bueno, superior a tu clavícula, o también homoclavicular, ¿sí? Porque acá estaba el homoyoide, por eso es el nombre, para que se vayan ubicando. Ya. Entonces, acá está tu esternocleidomastoideo, acá está tu digástrico, acá está el homoyoideo. ¿Cuál falta? Este es el trapecio. Ya. Estos son los musculitos por ahora, para que lo vayan ubicando más o menos y por qué se llaman así los triángulos. Entonces, vamos a empezar acá. Ya. Acá esta foto es para que vean mejor los triángulos cervicales anteriores, la verdad, porque en esta de acá no se veía muy bien. Pero acá está, ¿no? Acá tienes al submaxilar, acá está el submentoniano, acá está el homotraqueal, sí, que también se le conoce como rombo, y de acá está el carotidio, ¿sí? Para que se ubiquen mejor ahí, en los triangulitos. Y bueno, acá estaba el occipital y el supraclavícular. Ahora sí. Triángulos, vamos a empezar ahora sí uno por uno. En sus clases les van a poner primero lo que es triángulo muscular. Uy, no, se abre mucho. Ya. El triángulo muscular, chicos, va a tener sus límites. Arriba, lateral y abajo, ¿sí? Arriba, ¿quién vas a encontrar? Al famoso hueso yoides, ¿sí? Acá está el hueso yoides. Entonces, ese es su límite superior, el hueso yoides. Lateral, el vientre superior del músculo homoyoideo, ¿sí? El vientre superior del músculo homoyoideo y el borde anterior ¿de quién? Del músculo esternocleidomastoideo. Va a estar la escotadura yugular y el nacimiento también de tu clavícula. No le hagan, que no es de su clase. No sé qué hace acá. Se coló. Ya, pero esos son los límites, ¿sí? Vientre superior del músculo homoyoideo y el borde anterior de tu músculo esternocleidomastoideo. Más o menos acá. Ya. De ahí, ¿cuál va a ser el contenido del triángulo muscular, chicos? Lo que se tiene que acordar sí o sí, vena yugular anterior, ¿sí? Es la única vena. Vena yugular anterior, nervio laringio recurrente, ¿sí? Eso sí o sí. En cuanto a los músculos, el músculo homoyoideo, músculo esternoyoideo o esternocleidoyoideo, el músculo tiroyoideo y el esternotiroideo, ¿sí? Acá está tu esternoioideo o esternocleidoyoideo, cualquiera de los dos nombres. Este es tu esterno y este es tu tiroideo. Sí, el esternotiroideo y el esternocleidoyoideo. Yo sé que los nombres pueden confundir un poquito, ¿sí? Por eso lo he dejado acá. ¿Y qué más vas a encontrar? Vas a encontrar unos tráqueas, ¿sí? Los cartílagos de las tiroides y cricoides también, pero sí o sí acuérdense los músculos, la vena y el nervio que están en esos triángulos. De ahí, el triángulo carotidio, que vendría a ser este de acá, de manera anterior, ¿sí? Ventral, va a estar ¿con quién? Con el músculo vientre del homoyoideo, anteriormente. Superior va a estar con el vientre posterior del digástrico y posterior va a estar con el borde anterior del esternocleidomastoideo. Entonces, esos vendrían a ser sus límites. ¿Cuál es el contenido del triángulo carotidio?
imposible olvidarse, ¿sí? Arteria carótida, su nombre lo dice, arteria carótida común, vena yugular interna, nervio vago, ¿sí? De ahí, eh, profundo, ya les dicen laringe, faringe, ¿sí? Pero generalmente no preguntan el profundo, la verdad. Con que sepan los límites del carotidio es más que sufi, y el paquete, ¿no? El paquete carotidio, arteria, vena, nervio. Porque eso sí es bueno que se acuerden. Lo que es arteria, vena y nervio, del triángulo carotidio, porque si se dan cuenta acá no hay arteria, vena, nervio, solo hay vena y nervio. Entonces, este sí tiene su paquete completo. De ahí, pasamos a lo que es el triángulo digástrico submandibular o submaxilar. ¿Quiénes vas a tener de límites? Límite superior, borde inferior del maxilar inferior. Sí, más o menos acá. ¿Y quién le va a seguir también? El borde anterior del digástrico. Acá le continúa el borde anterior del digástrico. Y para terminarlo está el borde posterior del digástrico. ¿Sí? Esos vendrían a ser sus límites, superior, inferior y posterior. ¿Cuál es el contenido de este triángulo? Acuérdense, el paquete de arteria carótida interna, vena yugular interna, nervios glosofaringeo y nervio vago. ¿Sí? Ese es el paquete que está de manera profunda. Si no les dicen de manera profunda, ya ahí viene lo que es la parte facial, vena facial, la arteria facial. ¿Sí? Y también cierta parte de tu glándula parótida, que está aquí. Esta de acá es tu glándula parótida. Ahora, acá les he puesto esta foto, aquí, esta foto de los PBTs anteriores, porque también lo explica bonito. ¿Quiénes eran los límites? Vientre anterior del digástrico, vientre posterior del digástrico y borde inferior de la mandíbula o músculo maxilar inferior. ¿Y quién va a ser el contenido? Contenido que no les dice que es profundo, va a ser tu arteria facial. Tu arteria facial. Tu glándula submaxilar, glándula parótida. Y tu 12º nervio craneal, ¿sí? Bueno, entonces sí o sí, de acá tienen que acordarse. Si les preguntan profundo, les dicen el paquete. Si no les preguntan profundo, solo les dicen contenido, también lo mencionan, pero agregan arteria facial, vena facial y los músculos mireoideo y ogloso. Y el constrictor, pero la verdad que no he visto que les pregunten tanto de los musculitos. De ahí, el triángulo submentaniano o supraideo, ¿quién va a ser su límite? Límite inferior o base, el hueso ioides, ¿no? Acá está tu hueso. El superolateral, el vientre anterior del digástrico y el piso, el músculo miloioideo, más o menos por acá. Ahora, lo importante de acá es el contenido, porque es bien poquito. Músculo miloioideo y los nódulos linfáticos submentonianos, ¿sí? De ahí, el triángulo occipital sí puede ser que les pregunten. ¿Quién va a tener como borde? Perdón, como límites. Borde posterior de tu músculo esternocleido mastoideo, ¿sí? Esternocleido mastoideo. El piso, perdón, el borde inferior va a ser vientre inferior del músculo omoioideo y su límite posterior va a ser el borde anterior del trapecio. De ahí, acá igual lo pueden ver. Este de acá. ¿A quién vas a tener? También, ¿sí? En parte de lo que es el piso, contenido. Tienes a lo que es el músculo escalenos, sí, tanto el medio como el anterior. Aunque acá en su teoría también les han puesto el posterior, entonces, más guíense de su teoría. Músculo anterior, medio y posterior. Y el músculo elevador de la escápula. Ahora, en contenido del triángulo occipital, sí o sí tienen que decirles la arteria occipital, arteria transversa cervical y la arteria supraescapular. Sí, eso es lo que sí o sí tienen que acordarse del triángulo
occipital, ¿sí? Las tres arterias. Arteria occipital, arteria cervical transversa y arteria supraescapular. De ahí lo demás, la verdad que no creo que sea necesario que se lo aprendan tanto o se lo memoricen, pero las arterias sí, creo que es importante. De ahí el triángulo homoclavicular, chicos, o también supraclavicular o de la clavícula, es un triángulo súper chiquitito, ¿sí? No se vayan a confundir. Lo van a sacar porque van a tener al homoioideo, a la clavícula, a tu trapecio y al esternocleido mastoideo, pero el fascículo clavicular, ¿sí? Porque el esternocleido mastoideo tiene dos fascículos, este es el otro. Entonces, por eso lo van a sacar el triángulo supraclavicular, por los musculitos. Si tú ves clavícula, trapecio, homoioideo y esternocleido mastoideo, ya al ojo sacas que ahí debe estar tu triángulo supraclavicular. Entonces, ¿quiénes van a ser sus límites? Límite superior, borde inferior del vientre homoioideo. Límite inferior, clavícula. Límite anterior, borde posterior del esternocleido mastoideo. Y el contenido, chicos, está la vena yugular externa y la arteria cervical transversa y arteria supraescapular. Y el nervio, ¿sí? Nervio frénico. Esto de acá, sí o sí. Esto de acá abajo, la verdad que no les pido que se lo aprendan. Bueno, apréndanselo sí, pero tampoco quiero que se la memoricen. Pero esto sí, no se vayan a olvidar. Vena, arteria, vena yugular externa, ya no la interna, la externa. La arteria cervical transversa y la arteria supraescapular. Ya no está la arteria occipital como en el anterior. Y el nervio frénico. ¿Sí? Igual acá lo van a ver, miren, en este dibujito. Acá está tu esternocleidomastoideo, fascículo clavicular. Acá está el otro fascículo. Acá está tu clavícula. Por acá debe estar tu trapecio, que ya no se ve, pero ya lo sacan, ¿no? Acá está tu homoioideo. Este es tu homoioideo. Entonces, ahí está tu triangulito. Para que más o menos se vayan ubicando con lo que es el cada. Igual acá les dejo el resumen que yo hice de los triángulos para que se acuerden más o menos cuáles son los límites, cuál es el contenido y eso. Chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Voy a dejar de grabar.